Nuevamente nos encontramos en este lugar. Estamos, para aquellos que nos sintonizan fuera de Estados Unidos, nos encontramos como a 50 millas al sur de Houston, 22 millas del Golfo de México, del mar. Y estamos pendientes porque nos están anunciando que viene Laura y que viene Marcos. Son dos famosos huracanes que vienen. Es algo extraño, viene uno siguiendo al otro. Y aquí hay una familia que vino de Luciana y nosotros estábamos orando que se vaya para allá. Y yo creo que los de allá están orando que se venga para acá. Así que por favor, usted que está allá y que no está acá, ore para que se quede en un lugar y que no afecte a tantas personas, ¿verdad? Pero siempre trae mucha tragedia cuando vienen estos huracanes. Así que les pedimos a todos nuestra audiencia sus oraciones por que no vaya a pasar una tragedia tan grande, porque pues estamos afectados por el coronavirus y ahora por estos huracanes que nos vienen a dañar la situación. Es bien complicado. Pero quisiera en esta mañana compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver con lo que es la intercesión. Eso compartí la semana pasada, lo que es la intercesión. La intercesión es muy diferente a la guerra espiritual. A nosotros nos han enseñado a rezar, para algunos, a otros a orar, y siempre dirigimos las oraciones a manera como egoísta, ¿verdad? Porque siempre pedimos por las necesidades nuestras y por las de nuestros seres queridos. Si usted recuerda cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, Él les decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Haz tu voluntad en el cielo como en la tierra, y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Está hablando del pan espiritual. No está dirigiéndose a algo personal. Es una oración totalmente neutral. Y nosotros encontramos que la razón de que muchas veces tú oras, Dios no contesta la oración, es porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Dios sabe cuál es nuestra necesidad, pero vamos a ver algo muy diferente, lo que tiene que ver con guerra espiritual, el día de hoy. La semana pasada que compartía sobre la guerra, sobre la intercesión, yo les mencionaba que el profeta Daniel se encontraba en el exilio. Habían sido llevados cautivos muchas de las personas del gobierno de Israel, de Jerusalén. Se llevaron a todo el élite o sea, la gente de gobierno, gente capaz, gente con intelectuales. A ellos se los llevaron cautivos a Babilonia. No se llevaron a toda la población porque era imposible. Y se quedó mucha gente normal ahí en el territorio, y destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo. Nabucodonosor se llevó todos los utensilios. De entre ellos iba el profeta Daniel, era muy joven, Daniel, y Daniel estuvo los 70 años completos en el exilio, en Babilonia. Luego después vino los medos y los persas, que hoy día es el territorio de Babilonia, es el territorio de Irak, y los medos y los persas hoy es el territorio de Irán. Qué consecuencia tan tremenda, ¿no? Que esos países son totalmente enemigos de Israel. Entonces fueron llevados cautivos a ese territorio, y Daniel se encontraba dentro de este grupo, y él también, cuando vino los medos, los persas destruyeron a Babilonia, también otra vez se lo llevaron cautivo a Persia, y ahí estuvo Daniel por espacio. Ya tenía, por ejemplo, como 90 años cuando tuvo esta revelación, y es muy sorprendente, porque Daniel no es distinguido como un predicador normal. No es un profeta que va y predica a las multitudes como otros profetas, pero es alguien que se metió directamente con Dios y trajo la revelación más profunda que podemos encontrar. Daniel es uno de los libros más profundos proféticamente, porque Dios le dio la revelación de los tiempos. Escuchen bien, le dio desde el año 490, que comenzó la restauración de Israel, hasta la época que vamos. Dios le profetizó detalladamente todo lo que iba a pasar.
Y es increíble que él tiene una visión tan perfecta que quizás no la entendió en su tiempo completamente porque él no lo vivió. Pero nosotros que estudiamos la historia nos damos cuenta que todo lo que Dios le profetizó a Daniel ha tenido su cumplimiento. Amén. Entonces es importante entender que en el año 70, dice la Biblia, que Daniel estaba indagando, estudiando las profecías de Jeremías, e encontró en la profecía de Jeremías que Dios había dicho que por 70 años ellos iban a estar cautivos en el territorio de Babilonia y luego con los medos y los persas, pero que después iban a regresar a construir el templo, a restaurar los muros y a restaurar la ciudad de Jerusalén. Y resulta que él, cuando leyó la profecía de Jeremías, se comenzó a interceder y aquí lloró, gimió, ayunó, hizo bastante duelo delante de Dios, clamando porque Dios cumpliera su palabra y llegara el cumplimiento de la restauración de Israel. Muy interesante cuando dice la Biblia que en el momento en que Daniel comenzó a orar, su oración fue escuchada, porque oró conforme a la voluntad de Dios, oró en el propósito de Dios, oró en el plan de Dios. Y yo creo que si nosotros en esta pandemia dejáramos de pensar tanto en nosotros y nos dedicáramos a orar por nuestras naciones, las cosas serían muy diferentes. Porque imagínate que todos orando por algo mismo, suplicando, gimiendo, ayunando delante de Dios y pidiéndole a Dios verdaderamente que traiga misericordia y que perdone el pecado que los pueblos, las naciones han cometido. Entonces viene el profeta Daniel y recibe una revelación del cumplimiento de los 70 años y entonces ahí comienza ya en el año 490 antes de Cristo, comienza lo que se llamó el tiempo de regreso para preparar la venida del Mesías. Estamos hablando 490 años antes de Cristo. Entonces ellos vinieron del exilio al territorio de Israel para restaurar la ciudad, restaurar los muros, restaurar el templo, pero se encontraron con tremendas dificultades. ¿Por qué? Y esto lo voy a explicar más adelante. Pero lo que vamos a hablar hoy es el conflicto que enfrentó Daniel. Un conflicto armado terrible, un conflicto espiritual terrible, que es lo que llamamos nosotros la guerra espiritual. Desde el comienzo de la creación ha habido conflicto. El gobierno de Dios contra el gobierno de las tinieblas. Dios creó al hombre y Satanás vino a destruir lo que Dios había creado. Y así vino el hombre y se depravó y se corrompió y tuvo que venir el diluvio y terminar con esa generación. Luego Dios comienza una nación que es la nación de Israel y ha tenido tanto problema esa nación. Imagínense todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel porque hay un gobierno completamente contrario al plan de Dios, a la voluntad de Dios de destruir. Ustedes recuerdan que cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Egipto, se levantaron los magos, los hechiceros, los adivinos, hicieron tantas señales y prodigios, se levantó el reino de las tinieblas, porque estos gobiernos de esos territorios están controlados por el príncipe de las tinieblas. El pueblo de Israel no es así, porque no es idólatra. No conocen mucho lo que es de la guerra espiritual. Pero si nosotros nos metemos a estudiar y analizar, nos damos cuenta que Moisés sí se enfrentó con esa guerra porque se metió en esos territorios. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino aquí a la tierra y que fue a la tierra de Capernaum, que fue a Gádara y que se enfrentó con los endemoniados más fuertes ahí? Porque entró a un territorio contaminado donde se movía el poder de las tinieblas. Lo mismo sucedió cuando Moisés quería salvar, la mamá de Moisés quería salvar a su hijo y ya habían mandado matar a los niños menores de 2 años. Es terrible, toda la historia se repite. Satanás de alguna manera, el gobierno de las tinieblas de alguna manera ha querido prevenir el plan de Dios para la humanidad. El plan de él es tratar de bloquear totalmente lo que Dios tiene para la humanidad. Y nosotros no entendemos mucho esa guerra espiritual que tenemos que entender, que es un poder de Dios, el poder de Dios con el poder de las tinieblas. El gobierno de las tinieblas está tratando de bloquear todo plan. Por eso Israel ha tenido tanto conflicto como ustedes no se imaginan. Entonces aquí encontramos algo sorprendente en la vida de Daniel. Daniel se enfrenta con un principado terrible de ese territorio de los medos
los persas, lo que es el territorio de Irán hoy, y lo que es Babilonia, la cuna del satanismo, la cuna del gobierno de las tinieblas. Entonces, por eso el conflicto es grande. Y aquí dice Daniel, el gran conflicto que enfrentó Daniel. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra toda hueste espiritual de maldad en regiones celestes. Ustedes sabían que el apóstol Pablo era judío, pero también era un ciudadano romano. Y él andaba por todo ese territorio y él sí llegó a experimentar lo que es la fuerza demoníaca. Entonces los que salieron de Israel a otros territorios pudieron enfrentarse con la fuerza demoníaca. Uno sale de Estados Unidos a los países latinos y cuando ministra hay muchas liberaciones y hay muchas cosas que pasan, mucha conmoción porque se adora mucho, hay mucha hechicería, hay mucho ocultismo, hay muchas creencias en tantas cosas y por eso hay un poder de las tinieblas que se maneja en esos territorios. Entonces nunca es igual que acá, aquí no sucede lo que sucede allá, porque allá cuando se enfrentan los dos conflictos, los dos poderes, hay una reacción tremenda del poder de las tinieblas. Por esa razón yo pienso que Pablo nos habla aquí porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Yo tengo que contarles una visión. Dios me habló hace años atrás sobre, yo estaba buscando intensamente que Dios me hablase, porque Dios me había dicho una profecía que Él iba a darme luz propia, que iba a recibir una revelación de parte de Él, que me quedara en su presencia y que estuviera hasta que Él me diera la palabra que Él tenía para mí. Y yo recuerdo en esos 21 días de ayuno que me enfrenté en una mañana, una madrugada, tuve un sueño muy sorprendente y había una niñita pequeña jugando con esos arbolitos chinos, bonsai, algo así le llaman. ¿Cómo llaman los arbolitos? Bonsai. Y estaba la niña jugando y me decía, mira pastor, este tiene agua, pero este no tiene agua. Y me llamó la atención. Yo estaba en una silla negra, grande, recargado así. Y luego oigo una voz lejos hacia allá que me decían, pastor. Y me hablaron y me dijeron, mira, aquí hay alguien que quiere venirte a ver, que quiere hablar contigo. Entonces yo dije, dile que pase. Y en el sueño, en la visión, llegó hasta donde yo estaba, yo no le miré el rostro, él se paró de espaldas mío. Y entonces yo le dije, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y le pregunto, ¿Jesucristo vino en carne? Y me dice, no me habló, sino me tocó la mano. Volví a hacer la pregunta por segunda vez, ¿Jesucristo vino en carne? Y precisamente me volvió a tocar la mano. Y pasó la tercera vez hasta que le pregunto, hasta que me oí la voz otra vez, me dijo, él sufrió mucho para llegar acá, viene muy golpeado y no puede hablar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Él viene muy cansado. Yo me levanté y lo llevaba, el alcer era muy alto, yo no le miraba su rostro, caminé con él y lo llevé hacia donde estaba una cama, corrí rápidamente hacia un baño, abrí una puerta, otra y se abría. Aparecían más puertas y no podía sacar una toalla. Jalé una cortina, no la pude traer. Por último corrí y me acerqué a la cama donde estaba él y le dije, bueno, yo creo que va a pasar liberación, vomita acá. Y le puse la mano y cuando él vomitó me dejó un libro pequeñito. Hermano, eso me impactó muchísimo porque a través de esa palabra he entendido muchísimas cosas. Más tarde fui recibiendo claridad y más revelación acerca del librito de los últimos tiempos que está para cumplirse. Se me dio una palabra, hay tiempos y medios tiempos, y hay un tiempo que está para cumplirse. Entonces, de ahí para acá yo comencé a indagar, a investigar y a meterme mucho con el libro de Daniel, con Apocalipsis. Siempre ha sido mi pasión, siempre ha sido uno de mis grandes
deseos, porque soy fanático de esos dos libros, Daniel y Apocalipsis, porque encuentro una similitud entre los dos muy parecida, porque uno representa el Antiguo Testamento, otro el Nuevo, y los dos tuvieron una visión sorprendente de los eventos futuros. Y todo lo que Dios está tratando de hablarnos en este tiempo es lo que viene a la humanidad. Y no queremos que nos tome por sorpresa. La Biblia dice que habrá pestes y la pandemia que estamos teniendo es parte de esa profecía. Habrá escasez económica y este caos económico es causa de esa profecía. Y luego se levantará nación contra nación, habrá guerras, rumores de guerras. Y eso es lo que está sucediendo. El mundo está en ese conflicto constante. Pero por eso es tan importante saber que en el mundo espiritual, cuando decimos que Dios es Dios de dioses, Señor de señores y que es el Rey de reyes, pero en la tierra Él todavía no gobierna. A Él no se le ha dado todavía el dominio total. Él vino, murió en la cruz, derramó su sangre y con su sangre nos redimió y nos dio la esperanza de poder tener la salvación, la vida eterna. Pero en el globo terrestre, a través de esa visión que tuve del ángel, me di cuenta y luego lo fui entendiendo más, y los satanistas que han sido convertidos lo explican, de que hay un globo terrestre totalmente bloqueado por todo lado. Cuando viene palabra de parte de Dios, hay un bloqueo total en la atmósfera terrenal que no permite que el mensaje llegue. Por eso los intercesores y guerreros espirituales usan mucho las lenguas, porque el don de lenguas es para que no sea intervenida la oración. Cuando tú oras en lengua desconocida y oras en el Espíritu, la oración llega a romper ese globo cerrado que está para entrar al trono de la gracia de Dios. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios y tenemos respuesta a nuestras oraciones. En el caso de Daniel es muy similar, porque dice la Biblia, y vamos a leer algunos versículos de lo que dice la Biblia en el capítulo 10. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Noten lo que dice el versículo. Está hablando en el año tercero de Ciro. En el capítulo 9 leímos que en el año primero de Ciro fue la intercesión de las 70 semanas de los 490 años. Pero aquí encontramos que 3 años más tarde ya se había dado los decretos para restaurar. Ya el rey había firmado el decreto y había dado la orden de que salieran los que iban a ir a restaurar los muros y iban a restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero aquí sucedió algo terrible, hubo un conflicto terrible, que es lo que estoy hablando. Los conflictos que tuvo Daniel y que entendió, porque Daniel era un apasionado por su pueblo, aunque no quiso regresar, porque ya era un anciano, pero él siempre se preocupó de que su nación continuara, porque el plan de Dios era traer al Mesías. Si Israel no regresa a su territorio y no se prepara en esos 490 años, pues no hubiéramos tenido la bendición de haber tenido al Cristo que murió y resucitó por nuestras vidas. Pero todo es un cumplimiento profético y para todo eso ha habido mucha resistencia. Por eso dice la palabra de Dios: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice que él entendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Qué fue lo que afligió a Daniel? La noticia de la resistencia tan terrible que había para edificar el pueblo de Israel. Entonces le dio, a veces nosotros leemos y comparamos y pensamos que en el capítulo 9, las 3 semanas, los 21 días sucedieron en el capítulo 9. No, eso ya no era, ahí era intercesión. Pero aquí Daniel se encuentra en un conflicto y a esto se le llama guerra espiritual, porque los poderes de las tinieblas se han levantado contra el pueblo.
están resistiendo para que el pueblo sea reedificado. Entonces dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Qué es la palabra afligido? Decimos en nuestro idioma acongojado, estuvo preocupado, estuvo intensamente preocupada la noticia del conflicto que había. Y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. 7 por 3, 21. Y en el día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del gran río Jediquel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro con un ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el calor del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras era como estruendo de multitud. Si tú lees Apocalipsis capítulo 1 y encuentras la visión que tuvo Juan con el Cristo glorificado, y lee esta misma palabra, fue lo mismo la aparición que tuvo Daniel. Ahora, se le apareció el Señor a Daniel. El Señor Jesucristo aparece en esa visión. ¿Por qué? Porque Él existía antes de venir a la tierra. ¿Me explico? El Señor Jesucristo era y seguirá siendo. Él existía. Por eso cuando algunos oran diciendo que Santa María, Madre de Dios, María no es Madre de Dios, porque la primera mujer en la tierra fue Eva. Pero lo que se encarnó cuando el ángel Gabriel vino al vientre a María y le dio el mensaje que ha salido favorecida, que vas a tener un hijo, que le vas a poner por nombre Jesús, y Él salvará al pueblo de sus pecados. En ese mensaje del ángel Gabriel, cuando María oyó la palabra, quedó embarazada. Entonces el embarazo de María fue por la palabra que recibió. Y aquí encontramos que el Señor se le aparece en esta visión a Daniel. Ahora veamos bien, ¿cuál era el conflicto que afligía a Daniel? En el año tercero, rey de Sirio, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel 10:1. Este versículo nos revela que Daniel recibió esta profecía 2 años tras la profecía, 2 años tras la profecía del capítulo 9, que revelaba la profecía del año 70, las 70 semanas, de los 490 años. En el primer año de Darío, en el capítulo 9, el primer año de su corregente de Ciro, está en Daniel 6. Todo esto se ocurrió en el mismo tiempo en el gobierno de Ciro, en el primer año de su gobierno. Entonces Daniel recibe la palabra de la restauración del pueblo de la nación de Israel en el primer año del gobierno, pero ya en el tercer año es el conflicto. Recibe esta situación, está recibiendo noticias de lo que está pasando, del conflicto que se encuentra el pueblo que se va a restaurar. En el primer versículo nos revela además que había un conflicto grande y que era serio, que Daniel se dedicó durante 3 semanas de aflicción a orar, y además se sometió a una especie de dieta, evitando comer cosas placenteras y limitándose a alimentándose con alimentos sencillos, como verduras, frutas, para apoyar de esta manera su profunda y sincera oración, como nos revela el siguiente versículo. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El deseo de Daniel era entender y por lo tanto se humilló en esta manera a Dios, perseverando hasta entender la respuesta que buscaba, como lo indica el versículo. Daniel dice, bueno, si ya Dios dijo que ya nos dio el permiso y que ya vamos a regresar a restaurar la nación, a restaurar los muros, a restaurar a Jerusalén, a restaurar la ciudad, y si ya Dios lo dijo, entonces tiene que pasar. No necesariamente. Aquí vemos que no, que se levantó una fuerza poderosa
para evitar que se hiciera lo que Dios había dicho. Siempre cuando Dios nos da una palabra para un ministerio futuro, el gobierno de las tinieblas se levanta y trata de impedirnos por todos los medios para que tú no logres el propósito de Dios. Y aquí encontramos cuál era el gran conflicto que afligía a Daniel. ¿Cuál fue lo que afligió a Daniel? Daniel había sido testigo ocular del cumplimiento de la profecía de los 70 años, de los 490 días, los cuales el pueblo de Dios estuvo sometido a Babilonia, en Daniel capítulo 9, versículo 2. Ese tiempo profético había terminado y el reinado medo y persa se encontraban en plena vigencia, tal como la palabra de Dios lo indica, lo predicho. Le preocupaba a Daniel que era el hecho que ya habían pasado 3 años y la prometida reconstrucción de Jerusalén estaba retrasada. Y Daniel de antemano había estado consciente que durante la reconstrucción iba a haber problemas, pues el ángel le había dicho en el capítulo 9, 25, pues el ángel le había dicho que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. El ángel le dijo, hey, va a haber una situación muy difícil, va a haber un tiempo de angustia que no van a querer edificarse, que nos van a resistir para que no se edifique la ciudad. Pero Daniel nunca se imaginó la magnitud del dicho problema. 2 años antes que se había decretado la primera orden respecto a la reconstrucción del templo mediante Ciro, pero había sucedido durante 70 años de su ausencia. Los judíos que durante el exilio a Babilonia habían quedado en el territorio de Israel, tras 2 generaciones, o sea casi 80 años, no deseaban el retorno de los exiliados. ¿Me están siguiendo? Porque ellos se habían mezclado con mujeres y se habían casado y habían dejado las leyes, habían dejado los estatutos, habían dejado los mandamientos, habían dejado el plan de Dios. Dice, ya Dios nos castigó, ya nos importa poco, mezclémonos con todas las naciones y seamos iguales a todos. Pero Dios nunca se le olvida lo que ha prometido. A pesar de que la gente se desvía, a pesar de que la gente hace todo lo contrario, la misericordia de Dios continúa para siempre. Entonces aquí vemos que Daniel nunca se imaginó el conflicto que iba a tener. Ahora en el capítulo 4 de Esdras nos cuenta acerca de los diferentes problemas que surgieron. ¿Cuáles fueron los problemas? Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y atemorizó para que no edificara, sobornando además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Hicieron un complot terrible contra ellos para que quitaran la autorización que había dado el rey de restaurar la ciudad y restaurar el templo. Así que los hebreos que retornaron tuvieron que enfrentarse a desánimos, intimidaciones, falsas acusaciones, denuncias a las autoridades, sobornos, corrupción contra ellos y los consejeros para frustrar la construcción de Jerusalén y el templo. Mira la resistencia que ha habido y que hubo y que ha habido contra el pueblo para que no se logre el propósito de Dios. Satanás se ha enseñoreado, se ha ensañado, que quiere verdaderamente bloquear todo el propósito de Dios para los seres humanos. Desde un comienzo tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Y los cristianos hoy día son tan neófitos en esta manera de no entender que el conflicto es grande, que hay una guerra en el mundo espiritual. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia, solo los valientes lo arrebatan. Por eso dice la Biblia que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, porque hay resistencia. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Por eso tenemos que ser valientes. Una persona que no guerrea, que no pelea, tiene tendencia a desaparecer. ¿Por qué? Porque defendiéndose no va a ganar una batalla. Tienes que pelear. Tienes que decirle a Satanás, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tiene que haber esa plena certeza de que Dios nos llamó a enfrentarnos a un conflicto en el mundo espiritual. Y lo que se conquista en el reino de Dios es bajo mucha presión.
bajo mucha fuerza. Por eso hay que entender que todo esto se da. Donde ejercían influencia, estos consejeros sobornaron a los enemigos del pueblo de Dios. Obviamente que el centro del poder político del imperio persa, el contexto histórico bíblico nos muestra que la influencia llegó hasta la misma corte del rey y fue el mismo príncipe de Persia. Cuando nosotros hablamos del príncipe de Persia pensamos que es un demonio que está allá escondido. No, era el mismo príncipe de Persia que ejercía ese dominio, y él trajo, y dice, y el ángel que se le presentó a Daniel en este capítulo le reveló quién era el oponente a este gran conflicto. Le dijo, es el príncipe de Persia, no es el rey, es el príncipe de Persia que ha recibido todas las acusaciones y que está tratando de bloquear el propósito de Dios para que no se construya el templo ni la ciudad de Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Lo interesante. Entonces, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días y ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia estaba gobernado por las potestades, por los principados del gobierno de las tinieblas. Ellos son obedientes. Créanmelo, hermano, no lo crea, la mayoría de los gobiernos están manejados por poderes de las tinieblas. Prometen tantas cosas cuando van a correr para un puesto político, pero cuando están ahí se corrompen, porque el gobierno de las tinieblas, su plan es marginar al pueblo, destruir al pueblo, traer tanta crisis a las naciones, porque el reino de las tinieblas no le importa a la humanidad, le importa causar dolor. Daniel, un hombre de oración. Aquí encontramos que el conflicto era grande, encontramos el problema. Dios le dijo que en 70 semanas se terminaron los 490 años, ya es tiempo de regresar, pero comenzó a tener resistencia. Todos nosotros, si logramos vencer, por eso dice la Biblia, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo, el que venciere. Muchos no van a vencer, muchos van a ser eliminados en el camino, porque no pagan el precio, porque lo miran tan fácil. La mayoría de la gente que está hoy infectada del coronavirus es gente que se descuidó. A mí no me va a pasar nada, eso le puede pasar a fulano, pero a mí no. ¿Y qué terminó pasando? La negligencia, el no tomar las precauciones, el no atender al llamado que se nos dijo: guarde distancia, póngase máscaras, límpiate, lávate, manténgate en casa, no salga. Y los que andan en la calle no se cuidaron y han infectado a sus padres, a sus abuelos. Muy bien, ahora aquí encontramos a Daniel. Viendo el conflicto, no se quedó con las manos cruzadas. Vio que el conflicto era grande y que estaba en el mismo gobierno. Él servía al gobierno. Él era uno de los grandes del gobierno. Pero no se fue a pelear con el gobierno. No se fue a pelear con el rey ni con el príncipe. Él se fue a donde tenemos que ir todos nosotros, a la presencia de Dios. Y aquí aprendemos de Daniel que en tiempo de conflicto, en tiempo de mucha guerra, a orar y a clamar delante de Dios. Cuando estas noticias negativas respecto a los problemas de la reconstrucción de Jerusalén llegaron a los oídos de Daniel, él comenzó a ayunar, a orar por causa de este conflicto tan grande. Daniel decidió orar en lugar de aquejarse y culpar al gobierno. Alguien dijo esta semana que el gobierno no es responsable de crear riquezas y de mantenernos, que nosotros somos los que tenemos que producir. El gobierno está para dirigirnos más. Pero algunos queremos que el gobierno nos dé todo. Y llegamos a tener crisis por eso. Así que Daniel decidió orar en lugar de quejarse. Recuerde que él estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. En Daniel capítulo 6, 10. Años atrás ya había orado fervientemente en el cumplimiento de otras promesas de Dios y del cumplimiento de los 70 años del exilio y de retorno del pueblo hebreo a reconstruir. Ahora encontramos a Daniel orando nuevamente con una intensidad durante 3 semanas por el cumplimiento de otra profecía, y esta vez respecto a la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Dios dijo que sí, ya les dio la palabra para que fueran a reconstruir el templo, pero ahora encontraron resistencia. Cuando Dios te dice te voy a levantar para un ministerio, inmediatamente el diablo prende las antenas y te va a bloquear.
te va a poner toda la presión. Tenemos el caso del hermano Fernando. Él tomó la decisión de ir a estudiar y prepararse para el ministerio. Y se fue a México y no pudo, allá tuvo mucha fuerza y allá terminó con su vida. Y es porque hay una fuerza demoníaca que no te permite levantarse. Cuando un hombre de Dios se va a levantar, va a tener toda la resistencia. Por eso cuando estamos en el mundo espiritual, entendemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Al cabo de estas 3 semanas, Daniel buscó a Dios en oración junto al río Tigris, y ahí donde finalmente llegó a obtener la respuesta que tanto anhelaba. Fíjate, hermano, que Dios contesta la oración a hombres justos. Dios les contesta la oración. Tan pronto comenzaste a orar, le dijo en el capítulo 9, tu voz fue oída y vine a ver qué era lo que quería, hijo. Aquí también, pero tardó 21 días la respuesta porque el conflicto era grande. Estaba peleando el príncipe con el príncipe, estaba peleando Miguel con el príncipe de Persia y no podía venir para ver qué era lo que darle la respuesta a Daniel. Y es increíble porque aquí encontramos que se tuvo que manifestar el mismo Señor a Daniel. Es sorprendente. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Jediquel, en 10:4. Era el 24 del mes, es decir, en hebreo, el mes de Nisan. La fecha que la palabra de Dios nos prevé en ese lugar nos da a entender que ocurrió durante el tiempo de la Pascua. Es algo sorprendente. Jesús murió la Pascua y aquí también en ese día de la Pascua se aparece el Señor a Daniel. Entonces, que recordaban la liberación de Egipto. Ahora Daniel y su pueblo se encuentran nuevamente en contexto histórico de una liberación, esta vez de Babilonia, con el fin de retornar una vez más a Canaán, de su tierra prometida. Pero esta vez el propósito de construir la ciudad y el templo, pero tienen toda la resistencia. Entonces, entendamos, hermanos, que siempre que Dios va a hacer algo contigo, el enemigo se te va a levantar y va a tratar de bloquearte por todos los medios. Yo soy una persona que yo me he enfrentado a muchas situaciones y que he peleado y a veces me siento que esta mañana le decía, Señor, ¿cuántos de los hermanos verdaderamente estarán orando por mí? Porque a veces encuentra uno que está solo, que no hay nadie que te está respaldando porque no entienden la dimensión de problema que tiene. Yo creo que Daniel no tenía colaboradores que estuvieran con él, se tuvo que enfrentar solito a este desafío tan grande. Ahora aquí es donde Daniel decide orar, ayunar y clamar a Dios por 3 semanas. Y a los 24 días, dice que se le aparece el Señor, la gloriosa visión del Señor Jesucristo. En ese contexto de liberación junto al río de Jediquel, Daniel recibe una gloriosa visión de Jesucristo tras sus 3 semanas de ayuno. Y veamos, yo creo que en el versículo 6, vamos a leer del 4. El día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Jediquel. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro y ufaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras era como el estruendo de muchas aguas. Si usted fuera a Apocalipsis y leyera la misma palabra, cuando se le presenta Dios a Juan, es impresionante que es lo mismo, la misma visión, la misma persona se le manifiesta. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, voy a leer solamente esos 2 versículos que están ahí. Aquí está. Dice la palabra, he aquí que vienen las nubes, estoy hablando del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de
en vuestra tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro de los que has visto y envíalos a las 7 iglesias, y ahí da el nombre. Y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, igual que la visión de Daniel, vestido de una ropa que llegaba hacia sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza era cabello blanco como blanca lana, y como nieve, y sus pies como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La misma visión. Los dos profetas tienen la misma visión de un Cristo glorificado. Y esto ocurre 490 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Entonces es sorprendente. Aquí encontramos: alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro. Y luego dice: y de antorcha de fuego, y sus brazos, sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras era como el estruendo de muchas aguas. Es maravilloso saber que al final del ministerio del apóstol, del profeta, tiene esta visión. Estamos hablando ya de unos 90 años. Estamos hablando de Juan, era el discípulo más joven y que también tuvo la visión a una edad muy avanzada. Ya era un viejo cuando recibió la visión. Aquí encontramos que Daniel recibe, tal como Daniel, también Juan, yo era el anciano cuando recibió una visión gloriosa de Jesucristo. Ambos estaban en el exilio, Daniel en Babilonia y Juan en Roma, en la isla de Patmos. Ambos habían recibido de parte de Dios visiones del mismo carácter respecto a la historia, abarcando de los siglos, de los milenios, hasta el reino eterno de Dios. Ambos recibieron la visión gloriosa durante el santo sábado. Pues Juan vio la visión en el día del Señor, Apocalipsis 1:10. El profeta Daniel recibió su visión al cabo de 3 semanas completas de los 7 días. El propósito de la palabra de Dios menciona 3 veces es el espacio de tiempo. La tercera vez mencionada los 21 días. El paso de tiempo también, a cabo de la tercera semana, del día 24, durante el tercer sábado de su oración ayuno, Daniel en el río se fue representado. Entonces dice: solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron, y yo me quedé sin fuerza, con un desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre las rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y dije: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti ha sido enviada ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Noten, hermanos, que cuando un hombre de Dios tiene una visión tan profunda, lo normal es caer a tierra y caer con la cara hacia abajo y quedarse como muerto. Eso le pasó al apóstol Pablo y eso le pasó al apóstol Juan. Algunos dicen: no, yo no creo en la caída. Pues claro, nunca han tenido un encuentro con Dios de esa manera, porque si encuentras no te quedas parado, vas a cuestionar lo que no has experimentado. Y yo sé que algunos me van a decir quizás: no, pastor, eso no es así. Pero léalo, está aquí en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo en su camino a Damasco, se le aparecieron solo a él. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver nada. Ellos no vieron. Respecto a la reacción de Juan, dice: cuando leí, caí como muerto a sus pies. Juan 1:7. Cuando le vi, caí como muerto. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos Pedro, Juan y Santiago en el monte de la transfiguración, una situación parecida. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro en tierra. No pueden mantenerse de pie cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, porque no podemos resistir al poder de Dios. Ahora, el príncipe Gabriel tenía la misión, y es muy sorprendente, que Dios, el Señor Jesucristo, se aparece a Daniel, él ve la visión, habla con él, pero el Señor le da la orden al ángel, porque ya había comisionado a alguien para que le diera la interpretación a Juan. Y ahí está toda la interpretación, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Una voz
de hombre entre la ribera del río gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. No fue Miguel. Gabriel es el responsable de traer el mensaje, de explicarlo. Cada uno de ellos tiene un rango y cada uno de ellos tiene una misión. No traspasan sus límites. Y aquí vemos que el príncipe Miguel tiene una función de guerrear, pero aquí el mensajero es Gabriel. Y le dice la voz, que es el mismo Señor: explícale, enséñale esta visión. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en visión al principio volando, con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y en los versículos que siguen en esta descripción, Gabriel se presenta a Daniel en visión, y la explicación del capítulo 8 incluía la profecía de los tiempos respecto al bautismo y la muerte de Cristo, demostrando esta manera íntima la conexión entre el versículo 8 y 9. Note que el mismo ángel Gabriel vuelve a aparecer varios siglos después en esta misma profecía, en este siglo después a esta profecía en el Nuevo Testamento, cuando se le aparece a María para darle el mensaje de la venida del Mesías. Ahora, la respuesta a la oración, y esto es lo más importante que tenemos que entender. Escuchen bien este versículo que nos va a poner a pensar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esto no le gusta a la gente cuando lo escucha. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Él, Él nos oye. Por eso dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Daniel nos dice, y Daniel nos contestó su oración gustosamente, pues Daniel era un hijo fiel, obediente. La Biblia dice que Daniel era muy amado, por eso Dios envió sus huestes angelicales para explicarle la visión. El relato bíblico nos revela que las 3 largas semanas de oración y ayuno en realidad era necesaria en su plenitud. Entonces dijo Daniel: no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido, pero tardé por el conflicto que había. Desde el momento en que un hombre de Dios se inclina y que es fiel a Dios y que está en el propósito de Dios y que tiene pasión por su nación, que tiene pasión por la ciudad, que tiene pasión por su pueblo donde vive, que está preocupado porque Dios cambie. Hoy día la gente es muy independiente, hoy día la gente le importa el vecino, no le importa. Por esa razón Dios no contesta las oraciones, porque toda la gente está viviendo en un mundo de egoísmo, de independencia total. Pero los hombres de Dios no podemos mantenernos así. Los hombres de Dios tenemos que entender que Dios nos llamó para ser mediadores, intercesores, para gemir, para clamar, para llorar, para entrar a la presencia de Dios y suplicar que haya cambios. Esta semana escuché el testimonio de una pareja que estaba contando a mi esposo, que son amigos nuestros, y lo pusieron en Facebook. La hermana con problemas de salud muy graves, y ella estaba anunciando que estaba muy grave, y pues mencionó ahí que fueron con el pastor Juan de la Garza y que su esposa oraron por ellos y que la noticia fue extraordinaria, que ya está bien la hermana. Y me impacta muchísimo el testimonio de ver que Dios tiene personas que todavía los escucha y que cuando interceden por otros, Dios hace el milagro. Nosotros somos mediadores, nosotros somos intercesores, nosotros somos guerreros espirituales y tenemos que conocer los conflictos, conocer lo que se está moviendo en el mundo espiritual para enfrentarnos a lo que viene. Sabemos que Dios va a regresar a la tierra, va a restaurar su reino, pero mientras tanto el gobierno de las tinieblas se va a despertar, se va a levantar con toda su amplitud, con toda ira, porque le queda mucho tiempo. Pero gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está levantando hombres y mujeres con determinación, con carácter, que no le tienen miedo a lo que venga, porque sabemos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que amigos, hermanos que me escuchan, pues, entendiste hoy que hay una gran diferencia en orar, una gran diferencia en ser un intercesor y una gran diferencia en ser un guerrero espiritual. Saber que entender que el guerrero espiritual se enfrenta a los conflictos nacionales para cambiar el orden de las cosas. Y Dios necesita ese tipo de guerreros espirituales. Me gustaría mucho que usted fuera uno de ellos y pudiera entender
métate en estos libros de Daniel, entiéndalos, estudia y comience a orar por tu nación. Y comencemos nosotros también a seguir orando por cada uno de nuestros países para que Dios cambie las cosas. Que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por seguirnos a través de estos medios. Amén.